Bueno, bienvenidos todos y todas. Esta charla tiene lugar en un tiempo histórico muy complejo y muy desafiante para el sector de la cultura. Por eso nos parecía importante poder pensar un poco el rol de producir y de gestionar cultura en este tiempo. Nos vamos a dedicar hoy específicamente al sector de la música. Por eso tenemos acá estos grandes invitados. Y cuando pensamos esta charla, nos, nos apareció algo que nos pasó también, bueno, que me pasó a mí en particular también, que tiene que ver con que en general los conservatorios y las escuelas de arte, específicamente las de música, que por ahí son las que más conozco, no contemplan en su currícula las dimensiones de producción de un proyecto. Entonces, de repente nos pasamos un montón de años estudiando y un día ya sabemos tocar un montón y todo, y hacemos una música hermosa y no sabemos cómo hacer para poder producir nuestros propios proyectos. Así que, bueno, ese fue un poco el espíritu de la charla. Esperemos que nos venga bien a todos y todas. Y le pago, entrega la palabra acá a María Noel, que va a moderar. Bueno, acá encantada, muchísimo gusto y bienvenidos, bienvenidas. Les agradezco un montón, bueno, tanto a Tita como a Ana la invitación a moderar este espacio. Un poco, bueno, la idea, como adelantaba Tita, la idea de esta mesa es poder reflexionar o poner en tensión un poco la situación del sector de la cultura desde la perspectiva de la producción de independiente y el management enfocado en el ámbito de la música. Y un poco a partir de las experiencias y vivencias de acá, de Ana y de Luciano, a quienes le agradecemos muchísimo también que se sumen en este espacio. Muy brevemente comentar, bueno, yo en realidad provengo del ámbito académico, de la investigación, y me pareció una propuesta recontra interesante como una oportunidad, digamos, como para poder poner luz o sí, visibilizar como una problemática, una dimensión que es de las menos exploradas, que tiene que ver con las condiciones materiales de producción en el ámbito artístico, en el ámbito cultural, y sobre todo de la perspectiva o vivencia de los trabajadores y trabajadoras que conforman este espacio. Me parece que es una categoría importante para incorporar, sobre todo lo que tiene que ver con la esfera de lo independiente, para quienes, digamos, investigamos cuestiones vinculadas a los procesos productivos, el trabajo. En términos generales, el sector cultural se nos aparece como un sector muy emblemático porque se ponen en tensión cuestiones, digamos, como que ahora están en debate en general, digamos, que tiene que ver con esto, con formas de trabajo que dan mayores posibilidades para la creación, para la creatividad, para la innovación, la realización personal, pero por otro lado, que también están bastante condicionadas o dependen de lógicas que no son propias, ya sea en relación con el Estado, con corporaciones, y entonces, digamos, esas situaciones, digamos, de negociación y esa situación de desventaja o esas relaciones asimétricas también es importante que se tengan en cuenta a la hora de la formación artística, porque uno está en una estructura y tiene que aprender a lidiar, digamos, con esas situaciones. Entonces, bueno, me parece que es interesante poder abrir estos debates para que también estos ámbitos realmente intenten avanzar en que sean más abiertos y más democráticos en términos de clase, en términos de género, en términos de etnia, digamos, generar espacios más participativos y democráticos, para que no quede esa cuestión del trabajo en el arte para ciertas clases privilegiadas o para ciertos sectores digo, como bastante acotados, ¿no? Como abrir un poco el debate como para poder tensionar las esferas de poder en general y abrir lugar a más compañeros y compañeras a que se puedan sumar y vivir del arte, de su arte, ¿no? Entonces, bueno, un poco también comentar esto que la pandemia, o sea, en realidad las políticas culturales, la figura del laburante o de la producción generalmente no están muy visibilizadas. Me parece que la pandemia vino a aportarse a la crisis, pensar la crisis como oportunidad, justamente a esto, ¿no? A empezar a incorporar estas estrategias o estos ámbitos de reflexión y de socializar algunas respuestas que pueden ser más interesantes como para que se sumen otros y otras con sus propuestas artísticas.
Entonces, bueno, para mí es un gusto, un placer, y ahora sí les voy a dar la palabra a los actores centrales de este panel, de esta mesa. Cuando quieran, acá un poco la idea es, no van a hacer la idea después es abrir el espacio, van a hacer su presentación Luciano en primer lugar, pero Ana también va a ir metiéndose y articulando, complementando la exposición de Luciano, y la idea es dejar un tiempo para que ustedes también puedan sumarse con algunas preguntas más específicas o algún comentario, sugerencias, hacerlo un poco más circular, estilo como más una onda de tallar. Entonces, si les parece bien, yo voy a controlar un poco el tiempo. Tenemos tiempo, porque son pocos expositores en general, pero la idea es que 1 hora más o menos que dure la actividad. Podemos extendernos un poco más, pero no mucho más allá de 1 hora y media. A las 3:30 sí tiene que estar cerrada la instancia, así que, bueno, sin más, les doy la bienvenida y le doy la palabra a Luciano. Hola a todos, ¿cómo andan? Primero, gracias Tita, Ana y María por invitarme a charlar un rato. Voy a tratar de ser breve porque ibas diciendo cosas y se me venían, viste, un montón de cosas para ya contar en la cabeza, pero principalmente quiero contarles quién soy para que sepan también, para que nos conozcamos. Bueno, mi nombre es Luciano Campodónico, me dicen Lucho. Yo soy de un barrio del oeste de la capital que se llama Floresta, Parque Avellaneda, en donde tuve la posibilidad de chico de desarrollar un montón de cosas que me gustaron con respecto a la música y a la producción en un marco de laburo colectivo. Mi vieja dirige coros, siempre la música estuvo como cercana a mi vida. En mi familia la única que se dedicaba como a trabajar de la música cuando éramos chicos, por así decirlo, era mi mamá, pero era maestra en escuelas primarias. A su vez tenía coros, íbamos a tocar muchos fines de semana en lugares así, pero siempre como un circuito muy independiente. Siempre lo mamé así porque, vieron, no sé si alguno conoce el mundo de los coros, es inexistente, o sea, es iglesias y algún teatro más, por la acústica muchas veces, ¿no? Porque se va y se canta en lugares que tienen esas acústicas sin sonido, nada. Entonces, imagínense, en mi casa ensayaban muchos coros, nunca, cuando me toca la posibilidad de elegir en la secundaria qué hacer, no quería saber nada con la música. En mi casa ensayaban coros, me encantaba, me sabía todas las partes de los coros, de todo, de los tenores, las sopranos, todo. Me encantaba, lo tenían en mí, pero a la hora de elegir qué voy a hacer, no elegí de una la música, sí lo artístico. Me fui a un colegio de Flores que se llama Fernando Fader, de dibujo, en donde me fui a estudiar ahí porque sí había algo de lo que me gustaba del juego, de lo artístico, no sé, de eso que estaba bueno. En un momento mi vieja empieza a hacer algunas movidas con los coros y le pide ayuda a mi cuñado, a uno del marido de mis hermanas, a producir un evento en la Plaza de los Dos Congresos, que era una removida, yo era chico todavía. Y bueno, ahí fueron unos meses de laburo, se juntaron un montón de coros, no me acuerdo ahora cuál era la actriz que habían convocado para charlar, pero era como una producción independiente, la primera que me tocó vivir, y que me acuerdo que el mayor flash que tuve con respecto a todo lo que había alrededor era que mi cuñado estaba haciéndolo con un par de amigues de él, que ahí yo ni sabía lo que era la producción. Y me acuerdo que entendí, para que esto se arme, estuvieron todos estos trabajando atrás en equipo imagínense, eran como poner 10 coros, capaz son 200 personas. Hoy tendría que ir y preguntarle a él bien, pero me acuerdo que eso me flasheó, y lo otro que me flasheó era que tenían handys, que para mí en esa época yo era chiquito, estaban tipo con walkie-talkies, vieron hablando por ahí entre ellos. Y ahí es como que tuve un clic con respecto, me acuerdo, esto puede ser un trabajo también, ¿no? Aparte de tocar y pasarla bien y todo. Entonces ahí empecé en el FADER, obviamente en tercer año me armé una banda y estoy acá con 43 años, sigo tocando y apostando a la música independiente, que me parece que es la que va, siguiendo haciendo mi camino, ¿no? Pero por lo que decían y no irme por las ramas, como que, bueno, me tocó vivir toda una historia de música independiente. Empecé en los 90 y pico, donde acá no existía una escuela, o como ahora que podemos estar hablando de cuestiones de producción y de música tampoco.
Luego de muchos años después empezó a abrir la Escuela Popular de Avellaneda y algunas, o mismo el conservatorio, era un lugar medio cerrado, no, era más complicado, por lo menos lo que me tocó a mí, ¿no? Yo era de una zona oeste de la ciudad, que como ustedes saben, zona oeste de la ciudad, de Boedo para arriba, somos provincia. Nosotros hacemos eventos en zonas oeste de la ciudad y mucha gente no viene porque no es Palermo. Entonces estábamos en un lugar, un poco por lo que vos decías también María, de que no está igual. Bueno, la data no nos llevaba igual y así todo formamos una banda en la secundaria con amigues del barrio y teniendo la posibilidad de laburar en Parque Avellaneda, que está bueno que lo conozcan porque es un espacio donde hay una mesa de trabajo y consenso que se labura de manera colectiva entre los vecinos, el gobierno de la ciudad y un montón de entidades y es buenísimo lo que pasa. Nos dieron la posibilidad de chicos de empezar a pensar un festival. Hicimos un primer festi que fue increíble, vinieron a tocar Árbol, de esa época, no sé, Cabezones, Masacre, lo llamábamos por teléfono nosotros, no existía el espíritu, a nivel comercial era todo era una locura, las bandas tocaban en muy pocos lugares y siempre pasaba algo que era como un embudo, ¿no? Todos queríamos estar en el suplemento sí, todos queríamos estar en algún lugar porque pensabas que pegarla o lograrlo era ahí, ¿no? Era, tengo que estar en el sí, tengo que sonar en la rock and pop, y no llegás nunca, porque para entrar a ese embudo hay 3 millones de músicas y de historia que no tienen nada que ver solo con la música. Hicimos eso un montón de tiempo en los primeros festis y nos empezamos a dar cuenta que la movida iba por lo colaborativo, que no importaba tanto hacernos conocidos, sino vivir con la música, más que de la música, vivir con la música, ¿no? O sea, hacernos nuestra vida, una música y nuestra producción independiente. O sea, poder acompañar las dos cosas. La parte artística, que tiene que ver para mí con algo de que no hay que poner tanto la cabeza, sino hay que tocar, componer, darle tiempo a la sensibilidad, a todo eso. Y la otra parte más cruda, que es cómo me organizo para que esto de la música sea sustentable y no tenga que, capaz en algún momento, tener que trabajar 8 horas en un lugar para después llegar a mi casa, tocar dos veces por semana. O sea, digo, me gusta tocar, quiero tocar. Bueno, el músico, ¿qué tiene que hacer para mí? Entrenar, estar tocando, pero a su vez tiene que comer. Entonces, esa balanza, ¿no? Yo creo que un poco en la producción independiente, que tiene que ver con lo artístico, pero tiene que ver también con la vida, se puede encontrar un camino para subsistir. Y no tiene que ver para mí con la cabeza de la tengo que pegar, tengo que ahí preguntaron algo, me parece. No, Anita quería... Soy yo, perdón, yo soy a mí me gusta meterme, pero justo esto, para jugar un poco al ping-pong, que me parece que también... Habíamos avisado que iba a ser así. No, me quedaba pensando en esto que decía Lucho, ¿no? Y que lo hablábamos hace un rato en esto de no romantizar, ¿no? En una clase, la otra vez, hablaba con un estudiante me dice, ¿en qué momento la música se convirtió en esto? ¿No? Estábamos hablando como del desarrollo estratégico de los proyectos y de, bueno, estas otras dimensiones que aparecen como relevantes a la hora de pensar la producción de un proyecto artístico más allá de las instancias de composición y producción musical, que a veces, o muchas veces, pueden ser las más interesantes, ¿no? Para algunos. Y este estudiante nos proponía como interpelarlos con esta pregunta de en qué momento la música se convirtió en esto, como crítica a la necesidad, por ejemplo, de alimentar el monstruo de las redes, ¿no? O de producir contenido. Y a mí me pareció interesante la pregunta y automáticamente lo que me apareció fue la música también es esto, ¿no? Digo, como este gran ecosistema del que hablaba Lucho también incorpora, y que me parece que es uno de los desafíos en pensar a entender el circuito y la industria de la música desde una dimensión integral también, ¿no? Donde intervienen un montón de elementos en los que está quizá lo más visible, si se quiere, que tiene que ver con la composición, con la producción musical, pero que también tiene que ver con dimensiones como las que mencionaba Mariano Eloy, ¿no? Como, bueno, la dimensión de la precarización y la necesidad de entendernos como trabajadores y trabajadoras de ese circuito, y también un poco con la necesidad de profesionalizarnos, ¿no?
y yo le sumaría de profesionalizarnos y de organizarnos para esa profesionalización. Entonces, nada, quería hacer como este aporte que después lo podemos seguir desarrollando, pero que me lo disparaba recién esta reflexión que hacía Lucho sobre este gran ecosistema que es la música y que tiene como, es esta gran ensalada, ¿no? Que es un montón, pero que bueno, también para entenderla y aprender cómo movernos y elegir cómo nos queremos mover, está bueno reconocer un poco como ese escenario complejo que es el mundo de la música. Te devuelvo la pelota, Lucho. Totalmente, no, cuando decías la palabra ecosistema, está buenísimo porque en esos momentos que le contaba, que ya me había decidido cómo hacer algo independiente, a nosotros nos pasaba que no nos llamaban a ningún lado, entonces dijimos, hagamos nuestro propio festival, ¿me entendés? ¿En dónde? En nuestro barrio, que estaba buenísimo, con el apoyo de un montón de gente, y empezamos a sumar a otros a nuestro equipo, y eso también fue un clic, entender, che, para hacer esto tengo que armar un equipo. Porque había veces que queríamos hacer cosas y, por ejemplo, a mí en la banda me tocaba el rol de ocuparme de un montón de cosas y en un momento no daba abasto, porque es una realidad. O sea, si hacía todo lo de la producción, después iba al ensayo y no sabía una nota. No había practicado nada, me entendés, pifiaba todo. Entonces, me llevó muchos años balancear eso y también elegir en qué momentos capaz le ponía más energía a producir y en qué momentos le ponía más energía y tiempo a la música en sí, ¿no? A eso que ustedes ya saben, si muchos de acá son músicos, hay que sentarse, tocar y no tiene un tiempo a veces. Aunque te quieras poner, a veces hay que estar ahí con los instrumentos, jugando. Entonces, cuando hablabas de ecosistema, nosotros ahí, ¿qué hicimos? Lo veo con el tiempo, no sabíamos nada, ni sabíamos que estábamos hablando de trabajo colectivo, de producción, ¿me entendés? Era como todo muy intuitivo. Fuimos armando equipos y ahí fue donde el proyecto empezó a escalar a otro lado. Siempre con una idea de que por más de que no estuviéramos saliendo en ningún diario, ninguna radio, nada, no importaba. Nosotros teníamos que buscar hacerlo porque la posta es hacerlo. O sea, eso es lo que a mí con el tiempo me empecé a dar cuenta para poder salir de correr esa zanahoria. ¿Qué está bueno? Irse de gira. Bueno, vámonos de gira. ¿Cómo hacemos para irnos de gira? ¿Qué está bueno? Ir y tocar un escenario re grande. ¿A dónde nos gustaría? Bueno, vamos, nos ponemos, tratamos de presentarnos para ahí. Todo ese laburo que acompaña a la música es re importante. Y volviendo a esto del ecosistema, es re importante empezar a armar el ecosistema de uno y no tratar de ir hacia otros. Primero, formar el de uno para que, por así decirlo, una vez que yo esté bien plantado en el mío, conozca, sepa quién es mi alrededor, dónde estoy situado. Por ejemplo, soy artista de Buenos Aires, ya toqué acá, comprendo que hay un circuito de lugares donde se puede ir a tocar y todo. Bueno, ahora voy y trato de comunicarme con un ecosistema que puede ser otra banda, ¿no? Y ver cómo podemos conocer ese ecosistema y que ellos conozcan el nuestro y armar otro, crearle uno más grande, un mapa más grande, ¿no? Empezar a mapear. Porque hay un montón de gente haciendo cosas. A veces uno le parece que no y que tiene que ser el que está, no sé, por decirte, sos músico y querés decir, a mí, toda la fantasía de los músicos, ¿no? Yo le voy a pegar cuando me agarre un sello y me saque un video. Y capaz te agarra un sello y te hace el video que ellos quieren y es horrible y no la pegás. Yo soy muy apegado a lo de los vínculos, ¿no? Uno tiene que estar atento a eso que decíamos, a su ecosistema cercano. No sabe quién puede ser el que se sume a su equipo que está bueno, porque para mí más que nada hay que aguantarlo de los vínculos lo que uno hace. Sí, hola. Por ahí está bueno acá que veo que hay un montón de gente que está presente hoy y que viene del ámbito de la música, que ya tiene sus bandas o que está estudiando una carrera y que está pensando en cómo va a ser, digamos, para poder insertarse en el circuito de la música. Por ahí, para mí está bueno si les pueden contar, bueno, yo ya estudié música, ¿no? O estoy estudiando, pero yo ya estoy tocando, tengo mi proyecto, quisiera salir a tocar, quisiera ser solista, quisiera armar una banda. Bueno, ¿qué les recomendarían ustedes para una persona que, digamos, lo que estudió fue música y ahora se encuentra con un mundo con el que tiene que dialogar,
que por ahí tiene que ver más con la gestión cultural, pero que en la realidad nos cae sobre nuestras espaldas el managereo, la producción. Entonces, de repente, los mismos músicos y músicas son quienes tienen que ser sus propios managers o sus propios productores. Entonces, por ahí me gustaría eso, que les puedan contar, bueno, ¿cómo arranco, no? ¿Cómo arranco? ¿Qué cosas necesito para poder trabajar de la música? Bueno, tomo la posta. Voy a tomar un poco, y me meto con las preguntas disparadoras que tiró Tita, pero voy a tomar un poco el recorrido que hizo Lucho, solo a los fines de presentarme y que sepan un poco de dónde vengo y desde qué trayectoria profesional hablo. Yo soy comunicadora, soy Ana Carbonetti, soy comunicadora, esa es mi formación de grado, mi encuentro con el mundo de la música, si bien me pasó un poco lo que le pasaba a Lucho, que es que desde piba me llamaba mucho la atención el mundo artístico, nunca apareció como un horizonte real de trabajo, sino más como, bueno, un hobby, ¿no? Como esta idea de tocar la guitarra, un hobby. Y mucho tiempo después de que estudié una carrera de verdad, ¿no? A los ojos de la sociedad, que igual comunicación tampoco es tan de verdad, ¿no? Vieron que las ciencias sociales, pero bueno, era un poco más de verdad que una carrera vinculada al arte. Ahí sí, por suerte, ¿no? Me pasó la segunda vez el tren y me pude volver a encontrar como con la música. Entonces mi lugar de entrada a la música tuvo que ver con la producción. Inicialmente, digo inicialmente porque luego me sumé también tocando, ¿no? Entonces juego esos dos roles, que para mí es interesante porque son como dos lugares bien distintos dentro de ese ecosistema, ¿no? Como producir y poder jugar a que soy música. Y digo jugar porque tengo mucho respeto por quienes estudian la carrera de músico, música, que no es mi caso, entonces yo juego a qué. Entonces, en esos dos roles veo como los dos lugares de la ventanilla, podríamos decir. Ese fue mi lugar de ingreso al mundo de la música. Y me parece interesante esta pregunta que tiraba Tita en relación a esto que se mencionaba antes, ¿no? Como que en las currículas no suele aparecer la dimensión de, bueno, cómo produzco, al menos las nociones básicas de cómo producir y gestionar los proyectos. Y a veces a mí me da la sensación que incluso en las currículas, si pensamos en el mundo de la música, se sigue pensando en un paradigma que yo creo que es obsoleto cuando se sale, ¿no? a la cancha de la industria musical. Y digo esto porque a veces se sigue pensando como único universo posible o disponible los grandes monstruos, ¿no? Como de la música, ¿no? Como estos tótems de la consagración musical que tocan en estadios y que tienen sellos discográficos detrás y mega empresas productoras detrás, que son una parte, ¿no? del universo musical y que quizá es la punta del iceberg, podríamos decir, y es lo que vemos en la tele. Pero luego hay todo un mundo que es muchas veces en el que nos terminamos insertando laboralmente, que es el mundo de lo independiente y lo autogestivo, y no por eso es menos profesional, y no por eso es menos redituable, y no por eso no por eso deja de ser una posibilidad para trabajar, para aprender, para potenciar proyectos y para crecer, ¿no? en el desarrollo de esos proyectos. Entonces, ahí me parece que es interesante la pregunta que plantea Tita respecto, bien básica, ¿no? Como ir incluso al estadio anterior de, bueno, ya toqué en estos lugares, ahora quiero tocar acá, sino decir, ¿cómo empiezo a tocar? ¿Cómo hago? ¿No? Porque a veces no reparamos en esos lugares de qué pasa entre que, bueno, armé un proyecto musical, vamos a decir, bueno, ¿cuál es el puente entre la sala de ensayo, que muchas veces es un garage o el living de casa, y el escenario, ¿no? El escenario que puede ser, como decía Lucho, arrancar siendo un escenario chiquito de la esquina del barrio, del centro cultural que conozco, o en la articulación con una política pública como Argentina Florece, por mencionar una que está sucediendo ahora. Entonces, ahí yo un poco, cuando Tita me convoca a esta charla, pensaba, bueno, muchas veces filosofamos respecto del mundo de la música y demás, y nos hacemos preguntas quizá más existenciales, que están buenísimas y que creo que es necesario seguir retomándolas, pero que a veces necesitamos espacio de generación de herramientas, ¿no? De tener herramientas concretas para salir un poco a hacer esos desarrollos y gestionar esos proyectos. Entonces, cuando me preguntaba esto, volví a uno de
uno de los primeros esquemas de organización con los que me encontré cuando empecé a trabajar en producción de un proyecto artístico de la industria de la música, que es el modelo Canva. No sé si bueno, tengo algún que otro estudiante acá que lo debe conocer porque lo estamos trabajando, pero no sé si el resto lo conoce, lo escuchó en algún momento. Muy brevemente, el modelo Canva en verdad es un modelo de negocio, ¿no? Muy del mundo como del marketing, que piensa el desarrollo de modelos de negocio, ¿no? Entonces propone 9 puntos de recorrido, que yo ahora se los voy a compartir en el chat para que lo vayamos viendo juntos, y abro también, si me permiten, mis compañeros Tita, Lucho y María Noel, dejo abierta la posibilidad que si alguien se quiere habilitar el micrófono o tirar una pregunta en el chat sobre alguno de los puntos, también lo podemos ver juntos. Perdón, Sí. yo ya, Canva, que es C-A-M-B-A, C-A-N-B corta A. Mirá, ahí lo pongo en el chat. Canva. Ok, Es gracias. como el Canva, ¿vieron el de diseño? No, Sí, es un Canva, sí, listo. Los diseñadores me van a odiar si escuchan esto, pero es el que la mitad del planeta usa para resolverse un flyer rápido. Se escribe igual, pero no es lo mismo. Después, si les interesa, yo lo que ofrezco es compartirle a Tita el material por mail, y que se los haga llegar a quienes conocen. Entonces, les contaba, me topé con este modelo de desarrollo de negocios. Les voy a hacer un paréntesis que no les conté. Cuando me encuentro con el mundo de la música, armo, junto con Tita, una productora independiente que se llama Titana. Y un poco el impulso para armar esa productora tenía que ver con que era muy difícil trabajar con productoras, ¿no? Como productoras como grupo, ¿no? Que las productoras como que no te querían agarrar. No sé si alguna vez les pasó con sus proyectos artísticos, pero es como bastante inaccesible ese mundo, ¿no? Como que tenés que llegar a un lugar para poder trabajar con una productora. Y un poco lo que veíamos era que en la industria de la música lo que más faltaban eran espacios, y en esto que decía Lucho, en los que pudiéramos socializar de manera solidaria y estratégica y pensándonos como red, distintas herramientas que nos ayudaran a que pudiéramos producir e incluso managerear nuestros propios proyectos. Entonces, acá aparece el Canva, que si bien es un modelo de negocios, a mí me parecía interesante el cruce porque cuando empezamos a trabajar con Titana, yo me anoté algunas frases que aparecieron en distintos trabajos que hicimos con artistas y que tenían que ver con las ideas de no sé cómo insertar mi proyecto en el circuito de la música. Otra de las frases era yo quiero dedicarme a lo que sé hacer, componer y tocar. Y otra era no sé cuánto vale lo que hago, nunca lo había pensado, ¿no? Cuando trabajábamos las asesorías y los talleres. Y creo que una de las grandes dificultades que hay en el circuito de las músicas, sobre todo, es poder poner en valor y poder otorgarle un valor económico a lo que vale ese trabajo que hacemos y que hacen. Y me parece que eso tiene una estrecha relación con esto que decía María Noel de la precarización del sector, ¿no? Y creo que un punto de partida sobre eso también tiene que ver con, bueno, pensarnos como trabajadores. Entonces, ahí me pareció que era interesante hacer el cruce con este modelo de negocios para que nos ayudara a pensar cómo ponerle un valor a eso que hacemos, pero antes de ponerle un valor, que sería un poco el estadio último, pensar estratégicamente quién es nuestro público, dónde queremos tocar, quiénes están tocando en esos lugares en los que nosotros queremos tocar, qué está ofreciendo nuestro proyecto, cuál es el plus que nuestro proyecto tiene dentro de este circuito a diferencia de otros. Digo, empezar a hacerle un poco preguntas a nuestros proyectos y ver qué insumos encontramos como para responder esas preguntas e ir armando un poco, organizando un poco, ¿no? Como más estratégicamente. Eso, esa especie de bebé que luego soltamos al mundo, ¿no? Como cuando sale un disco. Entonces, yo ahora les voy a compartir esos 9 puntos. Lo tengo que hacer en 2 tandas porque el chat lo corta, pero ahí va. Yo les iba a preparar una presentación, pero vieron que noviembre viene un poco furioso. Así que lo vamos charlando. Ahí compartí hasta el 4.
el 7, y voy con los últimos 2. Yo lo que les propongo es que vayamos un poco repasando juntos estos puntos, y un poco les propongo que quienes tienen un proyecto vayan pensando internamente como estas preguntas que le podrían hacer a sus proyectos, y que si algo no se entiende o surge una pregunta, que se habiliten el micrófono, y así como hizo Ceci hace un ratito, y que lo vayamos armando juntos, ¿no? Entonces, un poco el primer punto que propone el Canva es pensar en la dimensión de los clientes consumidores. Piensen que esta terminología va a corresponder mucho al mundo de los negocios, ¿no? Pero también hacer la traducción a nuestros propios proyectos es un ejercicio como interesante, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes podrían ser nuestros clientes consumidores? Entonces, preguntarnos quiénes son, qué otras músicas consumen, cómo llegaron hasta mí, es decir, cómo llegaron a escuchar mi proyecto, si es que tengo algo cargado en una tienda online, por ejemplo. ¿Qué nuevos perfiles quiero convocar? ¿No? Muchas veces pasa que hay un proyecto que está en un circuito y de repente quiere ampliar un poco la frontera o se quiere ir para otro lado. Entonces, bueno, hacerse esa pregunta, y sobre todo una pregunta que aparece, que para mí es transversal a todos estos puntos, que es el por qué. Yo una vez trabajando con un artista me decía, yo quiero ir a tocar a México. Bueno, está buenísimo. Es divino México, el Caribe es maravilloso. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que en México va a estar buenísimo, la vamos a romper. Bueno, pero ¿cuál es el argumento de eso, más allá de la propia corazonada? Yo creo que va a estar bueno. Bueno, vayamos a ver las métricas de Spotify, por ejemplo, ¿no? Como para mirar algo. Entonces miramos las métricas de Spotify, y Spotify lo que arrojaba, vieron que cuando hablo de métricas hablo de unas especies como de estadísticas pequeñas, podríamos decir, que te dan las tiendas online con la música que vos tenés cargada, ¿no? Para quienes ya tienen algo cargado y para quienes no, para que lo sepan cuando carguen música. Entonces vos ahí ves distintas cosas, por ejemplo, el rango etario de las personas que te escuchan, el género de esas personas, y un top de países, ¿no? Como 3 puntos básicos. Entonces en ese top de países vos ves primero por países y después ves por ciudades. Entonces, cuando vamos a mirar las métricas de este artista, México aparecía dentro de las métricas, pero aparecía número 15, ponele, número 10, ¿no? Aparecía en el top 10, podríamos decir. En el top, sí. Entonces, pero tercero aparecía Chile, que es mucho más cerca, que además tenía un mercado de la música que era mucho más accesible, y que además de repente había algún artista con la que podía hacer algún tipo de colaboración. Entonces, cuento esta anécdota para retrotraernos a esta idea del por qué, ¿no? Para no romantizar tampoco las ideas. Bueno, quiero ir a México, está bien, está buenísimo, pero aparece número 10 en las métricas. Veamos cómo podemos trabajar para que México aparezca también como un lugar posible para ir a tocar. Porque si no, también lo que sucede es que es muy frustrante trabajar así, porque después lo que termina pasando es que tirás un poco tiros al aire. Entonces, bueno, ¿queremos construir México? Perfecto, pensemos algún fit con algún artista mexicano o artista mexicana. Pensemos qué aliados tenemos ahí, no me quiero adelantar en los puntos, pero como para cerrar la anécdota. Digo, el por qué, buscar el fundamento de cada uno de estos puntos, al menos para saber si tenemos o no tenemos un fundamento, y esto no quiere decir no perseguir los deseos, ¿no? Si el deseo es México, trabajemos para que sea México, pero trabajemos para que sea México. No lo enunciemos simplemente como una vaga idea y no, sin desarrollar una estrategia al respecto. Bien, hasta acá más o menos se entiende un poco tírenme un guiño de ojo así en las cámaras, algo. Sí, me hacen así como dedito, bien. Ustedes interrumpan cuando quieran. Yo Sí. te quería agregar algo, Ana. Dale, Lucho. Esto que está contando Ana del Canva está re bueno para bajarlo. Puede parecer al principio algo muy grande, pero está bueno porque son ejercicios. Como hacemos ejercicios de música, son ejercicios de producción también. A esta herramienta que contaba Ana, te quería agregar una que yo utilizo para la producción, que se llama FODA. No sé si alguno lo conoce, el FODA, que es para ver amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades, poner en jaque una idea o algo, que está re bueno, es re rápido para hacerlo. Entonces, por ejemplo, esto que contaba Ana de México,
me encantaría ir a México, ponele. Entonces agarro y digo, bueno, me hago un FODA. Total, eso no es nada, es como tirar un demo de la música. Veo fortalezas, amenazas y empiezo a abrir la cabeza en la creatividad, porque en ser artista independiente y en laburar en la parte más que nada de oficina, por así decirlo, también hay que ponerle creatividad, porque ahí me pongo un poco en jaque con Ana, que es, si vos tenés ganas de ir a México, bueno, tenés que capaz abrir más las fronteras y empezar a pensar, porque, por ejemplo, capaz no tenés mucha gente que te escuche todo, pero tenés a alguien, un familiar que te puede hacer parar ahí, o algo, o conseguís una puntita como para poder hacerlo, y vas y te tirás probás y ves qué onda, ¿no? Obviamente, siempre no vas a ir a perder plata que no tenés o a invertir en un proyecto que te va a salir todo mal, ¿no? Pero digo, se pueden buscar otros caminos, hurgar más y decir, bueno, a ver, más independiente. Me voy a la casa de mi primo que vive en el DF, no sé, busco. Digo, eso se hace también, ¿no? Capaz la primera gira no puedo ir con toda la banda, voy solo. Entonces, un pasaje, voy solo, me la banco, toco un barcito, hago puntas y la utilizo para, por ejemplo, conocer gente y armarme ese ecosistema mío, pero allá, ¿no? Lo uso para eso. Eso para mí se puede replicar a cualquier lado. Soy de Cava, como decían antes, quiero hacer mis primeros pasos, bueno, quiero ir a tocar a Boedo. Ni siquiera te digo irte a provincia, nada, bueno, a ver qué hay en Boedo o qué hay en Palermo. Investigo, hago un mapeo, no sé si también esa es una herramienta que está buena para estas cosas. Mapear, ¿no? Mapear, agarrar en una hoja, puede ser a modo de lista, o si quieren en un plano de Google Maps, como ustedes quieran, y buscan a ver bares de Palermo donde se puede tocar. Y busco, y digo, a ver cuántos hay. Googleo, me armo una base de datos. Un día, si querés, te los puedes ir a visitar y ver si te sirven o no para tocar, si va. Bueno, no me quería ir más por las ramas. Hasta ahí te quería sumar. No, tal cual. Gracias ahí por el aporte, Lucho, tal cual. Digo, a mí me parece que un poco la premisa es persigamos el deseo, pero con una estrategia. Para que llegue lo antes posible. Totalmente, para mí es como empezar y terminar un tema, ¿no? Vieron que en un momento el tema no sabés cómo se lo cerrás, pero en un momento si lo querés ir a grabar tenés que agarrar y decir, lo cierro. Lo mismo la producción que quieras hacer. Bueno, voy a tocar en tal lugar. Bueno, la pienso todo y me decido por algo y sumado a todo esto de planificación que les decimos, después para mí se hace camino al andar, ¿no? O sea, hay que ir haciendo shows, probando y viendo qué pasa cuando uno pasa del papel a la realidad y ahí también te vas armando de esa experiencia. Bueno, punto 2, así, porque yo también me voy un poco por las ramas. La propuesta de valor, ¿no? Nos propone un poco estos 9 puntos claves. La propuesta de valor tiene que ver con pensar cuál, de alguna manera, es el plus, ¿no? De mi proyecto artístico. ¿Qué estoy ofreciendo que otros no ofrecen, ¿no? En relación a que de repente hay muchos, no sé, en el mundo del rock, ¿no? Bueno, hay un montón de bandas de rock, o en el mundo de la cumbia también. Bueno, ¿qué diferencia tengo yo de otros proyectos? ¿Cuál es mi plus? ¿Cuál es mi diferencial? ¿Por qué elegir mi proyecto, no? Y eso no tiene que ver con diferenciarme de los otros necesariamente, sino con tomar como punto de partida qué deseos y expectativas tengo yo como artista, y qué habilidades, ¿no? tengo. Entonces, de repente puedo decir, bueno, vamos a dar un ejemplo. Soy un artista que es multiinstrumentista, entonces hay un momento del show en el que toco la tecla, hay otro momento del show en el que puedo hacer un tema de percusión, pero además canto, ¿no? Entonces, y hay otro momento en el que de repente, no sé, puedo tocar la trompeta, o bailo también en mi show. Digo, ir pensando, si pensamos los proyectos de cada uno de ustedes, seguramente aparezcan toda una diversidad de cosas, pero ir pensando un poco cuáles son nuestros diferenciales, cuáles son, en términos del esquema que proponía Lucho recién, si lo pensáramos en el proyecto, cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? En qué lugares podemos hacer pie más seguros y en qué lugares nos sentimos cómodos también, ¿no? Que es un dato súper importante dentro del proyecto y de ese desarrollo. El punto 3 de este circuito nos propone pensar los canales y circuitos específicos, ¿no? Por dónde se mueve mi música, un poco esto que decía Lucho recién, que yo lo que le voy a sumar es,
si bien es un trabajo de mapeo y relevamiento y un trabajo bien exploratorio, casi que de investigación, podríamos decir, sí me parece que, como hacemos también en investigación, hay que acotar un poco el universo, ¿no? Entonces, bueno, podemos acotar, si pensáramos en los bares de Cava, bueno, podemos acotar a Cava, como para arrancar quienes estemos acá, ¿no? Porque no sé si somos todos de Cava, pero vamos a hablar en términos de, vamos a acotar a nuestro territorio más cercano, pero ahí hagamos también un relevamiento y un mapeo de los perfiles de esos bares o esos centros culturales en los que nuestra música puede cuadrar, ¿no? Porque vieron que hay espacios en los que de repente, bueno, todo lo que suena es jazz, y yo lo que estoy tocando es electrofunk, ponele. Bueno, debe haber seguramente también un circuito para ese subgénero, vayamos a buscarlo, digo, si queremos ir por ahí, hagamos un mapeo y un relevamiento y una investigación estratégica, haciendo también ese recorte, ¿no? Digo, como me parece que también acotar un poco los universos que vamos a relevar, nos va a ayudar, por un lado, a ganar un poco de tiempo. Para mí la producción y estas instancias son casi siempre una carrera contra la frustración, ¿no? Entonces, como bueno, hagamos recortes que nos permitan trabajar de maneras, pensando la viabilidad, ¿no? Y las posibilidades concretas, y que nos permitan también gestionar estratégicamente nuestros deseos. Bueno, mi deseo es tocar este género en algún lugar de capital que más o menos sea viable. Bueno, vamos por ahí. Ese es nuestro primer recorte, podríamos decir, nuestra primera delimitación, ¿no? Y ahí una de las puntas como para pensar estos relevamientos o estos procesos de investigación, si se quiere, de por dónde se va a mover nuestra música, también surge a partir de la pregunta de, bueno, ¿quiénes se mueven en esos circuitos y qué hacen? ¿No? Este creo que es un gran ejercicio, como mirar proyectos que nos hacen sentido, que nos copan, que de repente son proyectos que pueden influenciar el nuestro, en el mejor de los sentidos. Es decir, bueno, yo estoy mirando estos 3 artistas que más o menos pueden ser algunos artistas más accesibles que otros para el estadio en el que está mi proyecto, y voy a ver en qué lugares tocan, ¿no? Y en qué lugares se están moviendo. Digo, y ese es un ejercicio súper accesible, como por ejemplo mirar las redes sociales. No te dices, mirá, compartí este flyer que está tocando en este lugar, entonces podemos empezar a seguir ese lugar, ver si conocemos a alguien, o mandarle un DM, entonces consultar cómo viene la programación. Digo, hay unos estadios anteriores antes de pensar en programar una fecha, pero como estamos en instancia de relevamiento ahora, digo, como ese es un ejercicio posible. Y acá hago un paréntesis y me meto un poco con esta pregunta que hacía Tita hoy respecto de, bueno, ¿qué necesito? ¿No? Como bien concreto, ¿qué necesito para salir a tocar? Bueno, como para arrancar, vamos a dar por sentado que tenemos armada nuestra formación musical, que puedo ser yo sola con mi guitarra, o con mi guitarra y mis pedales, o puede ser un formato de 2 o 3, como decía Lucho, como para empezar a probar y moverlo, o puedo estar con full band, digo, no importa, ahí verá cada uno, o puedo estar con pistas, digo, ahí verá cada cual las formaciones posibles también, y vamos a pensar que ya tenemos un repertorio armado, ¿no? Que es también un estadio anterior, bueno, tener un repertorio para salir a tocar. Y entonces ahí necesitamos una serie de materiales básicos que nos permitan escribirle ese lugar y decirle, yo tengo esta propuesta para que me programen de esto dentro de este centro cultural, de este bar, de este boliche, o yo me quiero postular a este programa de fomento, que es una política pública que va llevando artistas independientes a lo largo de Argentina. Bueno, los primeros materiales que necesitamos es, uno, una gacetilla, que la gacetilla es, bueno, ¿qué es mi proyecto? ¿Qué hace? ¿Cuál es la formación? ¿Qué propone? ¿No? Entonces, no sé si quieren si alguien quiere que utilicemos su proyecto de ejemplo para ir trabajándolo acá en tiempo real, podemos hacerlo. Si alguien tiene ganas, levanta la mano y lo hacemos, y si no, pensamos en un ejemplo ficticio. Pero bueno, entonces, gacetilla, corta, 4 párrafos. ¿Qué es mi proyecto? ¿De dónde nace? ¿No? Digo esto que contaba Lucho. Bueno, yo soy... ¿De Flores eras, Lucho? ¿O Floresta? Floresta, Parque Avellaneda. Bien, de Floresta, Parque Avellaneda. Sí. Entonces, como bueno, mi proyecto nace en Floresta, Parque Avellaneda, propone esta formación, tocamos este género. Después eso se va puliendo en la narración, ¿no? Pero ahora estamos como repasando los
puntos claves que tiene que tener una gacetilla. Si tengo alguna mínima trayectoria o si ya compartí de repente escenario con algunos artistas, a veces está bueno mencionarlo, ¿no? Entonces, toqué en estos lugares, compartí escenario con XXXX. Y ahí, en las gacetillas, yo creo que siempre es importante también imprimirle un plus de poesía a la cosa, ¿no? Yo esta discusión la he tenido, acá hay un compañero que se ríe, que a veces es la parte más difícil, porque muchas veces lo que les pasa a los artistas cuando, nada, tienen que hablar de sus propios proyectos, les cuesta como el autobombo, ¿no? Hablando mal y pronto. Como tirarse un poco de flores, ¿no? Yo lo voy a intercambiar por hablar amorosamente de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, como yo esta discusión la tuve y la tengo mucho con quienes trabajan en prensa, que muchas veces trabajan desde una perspectiva mucho más técnica, ¿no? Entonces hablan más de la formación musical, como, bueno, de las fechas que tuvo, de los artistas con los que compartió, que para mí son puntos nodales para pensar una gacetilla, pero también hay un plus del amor con el que una misma puede hablar de su propio proyecto, del proyecto del que forma parte y tiene puesta la camiseta, que también construye subjetividad cuando nosotros mandamos un material para programar una fecha. Entonces ahí nos invito también a que nos permitamos jugar y hablar amorosamente en nuestra gacetilla de nuestros proyectos, ¿no? Porque también se trata, además de gestionar estratégicamente, también se trata un poco de enamorar, ¿no? Digo, uno hace con mucho corazón su proyecto y tiene como, lanza su disco y es como un bebé que nace. Entonces, digo, me parece que eso también se tiene que poder traducir a los materiales comunicacionales que tiene nuestro proyecto, que haya un poco de corazón también ahí. Entonces, para no ponerme tan melosa, gacetilla. Por supuesto que ahí tienen que estar las redes. Entonces, todavía no creé redes. Bueno, hay que crearlas. Yo durante mucho tiempo me resistí a crearme Instagram. Dije, no, yo Instagram no necesito. Y después, bueno, la industria me explicó en la cara que tenía que tener Instagram para trabajar. Es así. Pueden no tener Instagram personal si no les copa, pero el proyecto tiene que tener Instagram, tiene que tener redes sociales, Instagram, Facebook. Pueden no tener Twitter si no tienen ganas de discutir. El Twitter es más para discutir y pelearse. Pero Instagram, Facebook, canal de YouTube, en el que podamos ir subiendo material, hay que tener. Entonces, redes, al final de la gacetilla, un contacto. Recomiendo también que nos creemos un mail de producción en el que vamos a recibir las propuestas de contratación, que por ahí si estamos recién arrancando nos parece un horizonte súper lejano, y decir, ¿cuándo me van a escribir este mail? Hay que crearlo y trabajar para que en algún momento empiecen a llegar ahí propuestas. Entonces, eso como súper inicial. Después, como más de producción interna, si tenemos una formación musical en la que está involucrada otra gente, además de nosotros mismos, bueno, armar un cuadro del staff, ¿no? Entonces, somos 3 personas, bueno, tener nombre y apellido completo de esas 3 personas, el DNI, que son las 2 cosas que suelen pedir los lugares, por ejemplo, para contratar un seguro, o si tenemos que contratar el seguro nosotros porque la fecha la producimos. Eso ya nos queda armado en un Excel. Podemos también, ya que estamos, ¿no? Como soñando a lo grande, o no tan a lo grande, pero digo, soñando un poquito a futuro, podemos hacer una segunda pestaña del Excel donde tenemos armado lo que se llama el rooming, que es la distribución en habitaciones cuando viajamos a tocar a algún lado. Entonces pedimos 3 habitaciones singles, por ejemplo. Y tenemos una tercera pestaña en la que ponemos la alimentación, ¿no? Si tenemos algún integrante de la banda que es vegetariane, vegane, o alguien intolerante a la lactosa, al TAC. Entonces, especificar ahí, que son cosas que de repente a veces no pensamos de primera mano, pero que es importante tenerlas. Y por último, la técnica, ¿no? Como en otro archivo aparte, la técnica es las necesidades técnicas que tiene nuestro proyecto para poder sonar. Eso muchas veces lo trabajamos con algún sonidista. A veces cuando arrancamos no tenemos nuestro operador de sonido, porque recién estamos arrancando, porque además muchas veces económicamente no lo podemos sostener al inicio, pero seguro tenemos algún sonidista amigo que se copa en ayudarnos a pensar eso, decir, bueno, yo, mira, tengo esta formación, ¿qué necesito? Entonces lo vamos armando, o alguien cercano que conoce algo de sonido. No es algo re difícil de armar la técnica de un proyecto, pero es re importante tenerla. Y acompañado de la técnica, que es lo que se conoce como rider, vamos a tener la planta. La planta de escenario es ese dibujo con la disposición en la que nosotros vamos a acomodar a la gente para tocar en el escenario.
eso es lo que necesita la persona que va a operar sonido para poder hacer que el show suceda. Esta parte se puso un poco técnico todo, pero esos serían como los 3 grandes elementos que necesitaríamos tener a mano para poder, bueno, si pegamos una contratación o pudimos generar una fecha, enviar para que nos mencionen en redes, tener alguna foto de la banda, del proyecto. Si no podemos hacer una sesión de fotos profesional, podemos hacer algunas fotos con el teléfono que saca re buenas fotos y con alguien que nos dé una mano, o a veces tenemos una conocida amiga fotógrafa. Entonces, como paquete así bien chiquitito, ir pensando y planificando tener un poco esas cosas. No sé, Lucho, si me olvido de algo que se te ocurra a vos. No, viene bien. Es algo bien completo. Me parece que para el que está arrancando capaz puede llegar a parecer que es un montón, pero da cuenta de que si nosotros queremos trabajar con la música o que la música nos devuelva algo por tocar o por grabar, bueno, hay que hacer todas estas tareas. Mágicamente no va a suceder. Si me quedo en mi casa no va a suceder. Y para mí ahí se abren 2 caminos. Uno es el de uno independiente al principio, que no tiene que ver con que después cuando te armes un equipo de laburo no sigas siendo independiente, sino que al principio capaz de empezar por algo más chico, ver, hacer, porque está bueno saber, ¿no? No saber. Está bueno en un principio poder investigar todo esto que Ana contaba o lo que le vamos contando. Está bueno tenerlo ahí, en la órbita, saber que para hacer un show es todo esto. O para terminar de darle forma a la salida de un disco hay que hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque esa gacetilla habla de la identidad. Si vos querés mandar a que te hablen de tu disco, tenés que sentarte y escribirlo y te vas a encontrar con vos mismo diciendo, uy, ¿cuál es la identidad de este proyecto? A veces está súper clara y a veces no está súper clara. Y hay que buscarla y hay que pensarla porque un poco como decía Ana, a veces desde el lado de música es jodido ponerle palabras. Bueno, ¿qué música haces vos? ¿Cuántas veces le habrán preguntado? Y no sabes bien qué decir. Bueno, no, canciones o esto, lo otro. Entonces, para mí está bueno uno como músico saberlo, pero por otro lado me parece que en el momento histórico en el que estamos y lo que veo, y un poco por esta charla y otras cosas que están sucediendo, me parece que es un momento clave de desprecarizar el laburo que a nosotros nos toca, como un poco decía María al principio, y eso es armando equipos de laburo. Entonces, capaz como músico, desasnarme en todas estas cosas, pero puedo decir, pará, yo no puedo estar haciendo la gacetilla, los riders, buscando un operador de sonido, todo. No, tengo que tratar de ampliar un equipo. ¿Qué hago primero? Un poco. Bueno, busco a alguien que me ayude. Una de las preguntas era un manager, ¿me entendés? O un AMI manager, un amigo manager, o hay miles de figuras que uno puede encontrar. Alguien que me ayude. Y habiendo investigado todo esto que Ana les está contando, también sé que, a nivel técnica necesito algo. No es lo mismo mi show con un operador de sonido que ya me conoce, que si voy a un espacio y me agarra el operador de sonido de ahí, que andás a ver, capaz estuvo laburando antes 4 horas y llego yo y tiene los oídos matados o le pasó algo y no nos opera bien. Entonces digo, bueno, a ver, empiezo a ver qué de este equipo mínimo que sé que tiene que tener una banda de máximo puedo cumplir para ir a dar un show copado, ¿no? Ni hablar después de sumarle, no sé, iluminación, video, bailarines, no sé, ir montando un show, ¿no? Después ya pasar a otra y pensar esa lista de temas. Bueno, detrás de todo eso, un poco está esto que Ana les cuenta y este Canva que está bueno verlo para después no desilusionarse. Si yo llego a una fecha, voy a hacer una fecha chiquita y ya hice un poco este laburo con un equipo, como les digo, o sé los roles y aunque esté solo, bueno, puedo darme cuenta qué cosas me van a salir re bien y qué no, entonces no me frustro, sino que lo hago, lo empiezo, lo termino y digo, bueno, el próximo me di cuenta que me faltó este puesto, esta área, porque solo no puedo, o puedo agregar esto, pero... Y empiezo a profesionalizarme un poco más. Entonces, digo, tratar de por lo menos tomarse el tiempo de pensar todo esto que les estamos contando está bueno. Y después, no abrumarse y decir, yo no lo puedo hacer. Capaz, tu proyecto necesita que vos estés tocando la viola 10 días. Entonces, tu laburo independiente es conseguirte ese manager. Buscar a ese amigo que te ayude, aunque sea subiendo las cosas, compartiendo.
se juntan un día a tomar una birrita o un mate y se hicieron un mapeo. Con 2 que más o menos caminan 2, 3, ya te hiciste me gustaría tocar. ¿Y dónde te gusta? Eso, como contaba Ana, ¿dónde te gustaría tocar? ¿Vieron? A veces se puede delirar, me quiero ir a México, de gira a Europa, o algo más fácil al principio, decir, a ver, ¿cuántos barrios hay en Capital? ¿A dónde me gustaría tocar? Acá. ¿Qué lugares hay acá, 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 acá? Investigo, anoto, y después es fácil como levanto el tubo y llamo, y pregunto, ¿no? Hoy muchísimo más fácil, como contaba Ana, con las redes. Le escribo al espacio, busco, investigo. Digo como en un principio, ¿no? Para mí ya estamos en un momento, y se lo digo como músicos, que como músicos tenemos que pensar, armemos equipo. Esta industria, por más que parezca que hay solo pocos que laburan, no es así. Yo lo veo como que hay distintos círculos, ¿no? Hay un círculo muy chico que es de bandas y artistas que súper laburan, que juegan en primera, que venden show para marcas, tienen espalda, pueden tocar. Muchos son ahora los del trap, los del pop, algunos artistas mega conocidos. Después hay otro círculo un poco más mediano, que son bandas que algunas ya están consagradas o están a punto de consagrarse, que están como en boca en cierta comunicación, que también es muy importante, esto que contaban de la gacetilla y comunicar el proyecto, en donde consiguen laburo. Y después hay otro círculo que tiene que ver con la música independiente posta, que es la que vos te podés armar para subsistir, ir creciendo, ir armando estos ecosistemas nuevos, que no exclusivamente tienen que depender de otros, ni de meterse en ese embudo que les contaba al principio, ¿no? Ustedes, si quieren, se los digo porque conozco un montón de proyectos, no hay una sola forma de hacer las cosas. Tranquilamente con estas herramientas se pueden poner a pensar, armar un equipo y salir a tocar. En lugares chiquitos al principio, hay una parte después que no la maneja nadie, ¿me entendés? La música hay que hacer que se junte con las personas y ahí ver qué pasa, tanto en las redes como en un vivo, ¿no? Sobre todo ahora, Lucho, que ya podemos empezar a juntarnos un poco más y que haya foro. Claro. Digo, y a esto que decías, le sumo un poco algo, digo, a esta lógica de la solidaridad, ¿no? Que propone Lucho, de poder pensarnos en darnos una mano para trabajar estratégicamente y en red. Me parece que lo que le suma, o al menos es un poco como mi interés, lo que nos suma pensar en estos modelos de desarrollo estratégico es también que eso que generamos tenga un horizonte de generar trabajo remunerado. Y me parece que ese es un gran desafío, ¿no? Que si bien, como en todo inicio de algún proyecto autogestivo, siempre tenemos unas manos amorosas que nos dan una mano, valga la redundancia, digo, unas personas, unas voluntades que se van sumando, está bueno que el horizonte, el más cercano posible, sea que ese proyecto se pueda empezar a autogestionar y pueda empezar a percibir algunos ingresos, porque si no nos vamos a quedar siempre en la lógica de darnos una mano, y ahí me parece que sí tenemos un desafío y una responsabilidad con el sector de la música y con todos los trabajadores que intervienen ahí, que es que, bueno, en donde hay un proyecto tenemos que poder apostar a gestionarlo estratégicamente para que ese proyecto también pueda generar trabajo remunerado a todos esos trabajadores que intervienen en ese circuito, ¿no? Que también empieza de a poco, que empieza siendo poquito, pero que hay que trabajar para hacerlo crecer y para que ese espacio que es autogestivo, que es independiente, genere el mejor trabajo con la mayor calidad posible y que ese trabajo sea remunerado. Digo, como pensar en la salida de la ayuda, ¿no? Como que el proyecto crezca también para ser un espacio laboral en el que nos demos una mano, nos cuidemos con amorosidad, pero que también podamos construir condiciones profesionales de trabajo y condiciones remuneradas de trabajo. Y me parece que ese es un desafío también. Digo, más allá del disfrute propio de poder tocar nuestra música y armarnos una fecha, sí me parece que hay ahí como una responsabilidad también, ¿no? Como, bueno, quiero tener a mi operador de sonido, quiero poder tener a mi fotógrafa y demás. Bueno, está buenísimo si yo tengo una amiga fotógrafa que en las primeras fechas me banca. Pero si yo tengo una amiga fotógrafa que en las primeras fechas me banca, yo tengo la responsabilidad de trabajar y de pensar un desarrollo estratégico para que esa compañera que me bancó esas primeras fechas, yo pueda ampliar ese equipo y pueda empezar a reconocerle económicamente su trabajo, pero además pueda ocuparme también de cosas que no tienen que ver con lo económico, pero que sí son muy valiosas, como por ejemplo que esa compañera esté nombrada en los créditos,
cuando yo subo esa foto a redes y cuando la comparto a mi gacetilla o en las instancias de interacción de prensa, que yo mande los créditos de esa compañera para que sea nombrada. Y que si veo que lo publicaron y no lo nombraron, que yo amorosamente pueda mandar un mail. Decir, hola, ¿qué tal? Gracias por compartir la nota, está buenísimo. Les agradezco si pueden sumar los créditos de la fotógrafa que fue quien sacó la foto, ¿no? Tita está levantando la mano. Estás muteada. Estás muteada, Tita. Ahí está, no, les decía que amo esa manito. Amo apretarla. No, bueno, una cosa que me gustaría decir yo desde mi rol de música, que me parece que un gran desafío que tenemos, además de esto que nos están contando, de poder pensarnos trabajando con una pata más de esta mesa, que es fundamental, que no sé si no es una o dos patas de la mesa, que es la producción, y que sin esa producción nos va a costar muchísimo poder trabajar con nuestro proyecto. En la general los músicos además somos bastante maderas, no nos gusta hacer producción, nos gusta subirnos y tocar. Entonces poder pensar en armarnos un equipo que pueda ayudarnos con la producción y por lo menos tener en mente que la producción es algo importante para nuestro proyecto y que sin eso nuestra mesa va a estar medio tambaleándose, me parece que está bueno, pero también me parece un gran desafío que podamos profesionalizarnos nosotros también en relación a cuando nosotros vamos a trabajar, también ir en ese rol de ser profesionales y no confundir, por ejemplo, gira con viaje de egresados, llegar puntual a las pruebas de sonido, ir a tocar lo que tenemos que tocar y no decir, bueno, esto más o menos no lo ensayamos mucho. Bueno, si vos no ensayaste mucho, entonces no me pidas a mí que yo te pague la entrada, ¿no? Entonces, me parece que también ahí tenemos sí, una remera que diga, no confundir gira con viaje de egresado. Entonces, me parece que ahí tenemos un gran desafío por delante, que es que nosotras nos sintamos trabajadoras y que en ese sentido podamos ser responsables y que podamos hacer nuestro trabajo bien, ¿no? Porque si nosotros mismos estamos confundiéndonos y bueno, llegás más o menos tarde y bueno, y después más o menos así y el show, bueno, puede fallar y qué sé yo, bueno, después nos va a costar mucho más pedirle a quienes producen fechas, festivales, eventos, que nos paguen por nuestro trabajo. Entonces, me parece que ahí, al margen de todo lo que vemos, de que tiene fallas este sistema, ¿no? Y que es muy, muy costoso poder ingresar y que no sabemos bien cuáles son los pasos a seguir, me parece que hay cosas que sí dependen de nosotros y que no las tenemos que dejar de lado, ¿no? Bueno, eso era mi aporte. Te agrego, bueno. Perdón. No, dale, Lucho, dale. No, un poco pensando en el comienzo, quería decirles que a ustedes les toca una época recopada para hacer cosas, porque yo que soy de la generación de después de los 80, que fue muy jodido, porque en esa época algunos de acá capaz les tocó, había que vender entradas para tocar, ¿me entendés? Tenía que poner plata para tocar. Yo toqué en esa época, más tocaba new metal, esa música que estaba ahí de moda, y tocábamos un montón y hice los primeros pasos con estos festivales que le contaba y era muy complicado. Por eso empezamos a hacer un festival, porque era empezar a cambiar la bocha. La gente iba y ponía plata y si vos no querías iba otro y vendía las entradas y ya está. Y así se fue armando un poco la idiosincrasia de la música o el rock, por así decirlo, por lo menos acá en Cava. Que después de muchos años eso dejó de suceder y ahora estamos en un buen momento. Yo trabajo en Estudio Urbano, no sé si lo conocen, que es del gobierno de la ciudad, en estudio donde hacemos muchas producciones y cosas, y pudimos vivir ese cambio de paradigma que estuvo buenísimo, que es que cualquier banda que yo llamara, aunque era desconocida, de movida teníamos que hablar de cuánto iba a cobrar para tocar, que era lo lógico. Unos años antes era impensado. Era, no, venía a tocar, yo le podía decir a una banda, no, venía a tocar en el Anfiteatro del Parque Centenario, de onda porque está buenísimo. Yo le veía al lado músico capaz, decía, mirá, se le va a sacar el jugo. Y nada que ver. Tal cual. Eso, perdón, Lucho, te pastilleo, diría una amiga. Te hago un paréntesis. Porque justo ahí José decía, bueno, sigue pasando en muchos pubs. Y me parece que, digo, y me retrotraigo a uno de los puntos del cambio. Y por eso para mí es importante pensar estratégicamente. Porque también... digo, hablando mal y pronto, si vamos regalados y llamamos y decimos, hola, ¿qué tal? Yo quiero tocar. Bueno, dale, vení. O sea,
venir Exacto. gratis. Eso ¿No? Digo, te- como, Claro, eso te iba a sumar como nosotros tenemos un gran poder que es el poder colectivo. Yo creo, pero a full en lo colectivo. Y hay algo entre músicos que podemos tener como colectivo que es la palabra no. No voy a ir a tocar si no me pagan, aunque sea lo mínimo. Cualquier lugar donde vayamos a tocar, sea un bar chico, hacen mucha plata con la barra y la comida. tal Entonces, cual, pero te hago otro paréntesis, ya vamos a entrar a un debate. no. Te hago otro paréntesis, digo, para que nosotros, un poco en la sintonía de lo que decía Tita recién, podamos exigir unas condiciones mínimas de contratación, que es lo que corresponde, también hay que dejar, si se me permite el término muy amoroso, de hipearla un poco, ¿no? Tengo que tener armado mi staff, tengo que tener armada mi gacetilla, tengo que tener armada mi técnica, ¿no? Digo, para empoderar, si se me permite también el término, un poco mi proyecto y presentarlo un poco más formalmente, más profesionalizado frente a quienes me van a contratar o frente a quienes pretendo, ¿no? Que me contraten. Y eso también me parece que tiene que ver con dejar de romantizar un poco al sector. Bueno, no alcanza solo con que me encante la música que hago y en el mejor de los casos la subí a una tienda online. No alcanza solo eso, ¿no? Acá la Pincho dice, dejemos de hipearla, por favor. Ujú. Digo, o no la hipeemos ahí, ¿no? Si se nos permite de nuevo el término. Perdón, digo, cierro con esto porque le paso la pelota a María Noel, que por ahí está bueno abrir el micrófono, ¿no? Ya hablamos un montón. Bueno, nada, para mí está súper interesante y yo la verdad que la estoy como disfrutando un poco de afuera, un poco de adentro por cosas que uno lee y también que comparte por compañeros que están un poco en situaciones similares. Una pregunta que aprovecho y les hago en función de esto, que a mí se me hace un poco de lío entender qué es lo independiente, o sea, en qué sentido se les llama estos ámbitos independientes en esto, digamos, porque una cosa es trabajo independiente, otra cosa es circuito independiente en relación con qué, esa es una de las preguntas. ¿Cómo es que se sitúan, separan en lo independiente, o sea, en relación con qué, en lo oficial, en lo comercial, o sea, un poco que al menos se aclare esa cuestión. Y después la otra que me parece interesante, lo de lo colectivo, que comentaba Luciano, porque acá es como que aparece bastante clara esta cuestión, un poco por el circuito, que como que se tiene que exacerbar un poco la autogestión en términos un poco individualizantes, ¿no? Del propio artista que tiene que hacerse de productor, de un montón, o sea, como medio, como la pluriactividad, en un término de autoexigencia extrema, o sea, que está buenísimo, pero por otro lado, digamos, hay que ver los costos que esto tiene sobre la salud, sobre un montón de cuestiones, que bueno, que es la que hay, pero también ver un poco eso, lo colectivo como una alternativa un poco más de abrir el juego, esta cuestión solidaria que me parece interesante, pero también lo colectivo como para pararse y resistir o organizarse frente a un otro. En relación con eso, ¿qué espacios hay? ¿Qué sé yo? Por supuesto, en cualquier ámbito más comercial o más estructurado hay sindicatos, hay asociaciones profesionales. ¿Cómo juegan eso? Esas asociaciones en el campo de lo independiente. Como así, un par de preguntas que tiro. Si les parece, yo voy con a qué me refiero, al menos yo, porque me parece que es una pregunta interesante así desde la subjetividad de cada uno. Yo me refiero al independiente cuando pienso un proyecto que se produce de manera independiente, implicando eso, que no hay un sello discográfico detrás y que no hay una productora de estas poquitas que tienen un poco todos los contactos produciendo ese proyecto, sin que esto implique que eso sea menos profesional, sin que esto implique que no haya trabajo remunerado, sin que esto implique que no toquemos en escenarios que de repente tocan también otros artistas que están con productoras y sellos discográficos. A eso me refiero yo cuando hablo de un proyecto independiente, que interactúa todo el tiempo con un circuito que no necesariamente es independiente, o con un circuito más del orden privado, ¿no? Pero a eso me refiero yo cuando hablo de proyecto independiente. Y agarro la última y le paso la pelota a Lucho con lo de colectivo y lo que quiera sumar. En relación a esto que decías, María Noel, de las asociaciones, creo que da para otra charla, ¿no? Las entidades, los organismos gremiales, podríamos decir, que existen. Creo que da para otra charla, creo que ahí hay un gran desafío, por eso yo hoy hablaba de profesionalización y le sumaba y organización. Creo que como sector de la música tenemos un gran desafío, que es además de profesionalizarnos, de poder organizarnos y construir un sujeto trabajador que pueda denunciar unas demandas o que esos organismos puedan tomar
o construir organismos nuevos, porque la realidad es que las entidades que hay hoy son muy poco representativas de las realidades, vamos a decir, de los mortales del sector, ¿no? Que muchas veces representan intereses y llevan una mesa de negociación demandas que tienen más que ver con esas grandes corporaciones y esas grandes productoras y empresas que con las necesidades, problemáticas y demandas reales de la vida cotidiana de los músicos, de los proyectos independientes. Entonces, digo, en un análisis político muy veloz, me parece que hay un desafío que es construir una nueva agenda, ¿no? Como de las problemáticas y demandas, y una nueva manera de organizarnos y de poder sentarnos, por ejemplo, con el Estado, que hace un esfuerzo enorme por construir políticas públicas para acercarle una agenda de demandas que tenga que ver un poco más con nuestra realidad. Ahí Ceci dice que el SADEM, sin ir más lejos, hasta el porcentaje para las facturas es como el doble que actores. Bueno, el SADEM, SADAIC, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ahí es una charla larga, pero digo, ahí como hay mucho para trabajar, pero me parece que la respuesta, engancho con lo colectivo y le paso a Lucho, es la estrategia colectiva, es organizarnos, no ir por la individual, pero nos tenemos que juntar para eso, y nos tenemos que organizar. Yo, con respecto, agarro de atrás para adelante, con respecto a esto de qué es ser independiente, yo creo que tiene que ver con un poco lo que decía Ana, de no depender ni de un sello, ni de una discográfica, que eso para mí es soberanía, ¿no? No tiene que ver, no me eligió nadie. Para mí que vos estés buscando que te elija una discográfica es como tratar de entrar a ese embudo donde tratan de entrar todos y entra uno solo y se matan por eso. Y eso te hace no disfrutar de la música, de nada. Para mí eso no... Me costó más en la juventud hacer el clic, pero cuando lo hice me sentí mucho más liberado y pude seguir adelante haciendo miles de producciones. Yo tuve una banda mucho tiempo que ahora no estoy mal, se llama Inclan. ¿Ustedes la conocen? No, seguro no la conocen. Los que están en la música capaz sí, pero no la conocen. Con Inclan nos fuimos de manera independiente, tocamos en Liverpool, en el Cavern Club de los Beatles, giramos en Europa, nos fuimos 3 veces a Brasil y nos fuimos 3 veces a México, tocamos el Vive Latino y no lo sabe nadie. Y en un momento tuvimos que hacer el clic y decir, no importa, hay que ir por ese lado. ¿Y cuál es la aposta? Un poco, para mí es esa, es ser independiente, tener no tener que depender de nadie más que de uno, de sentarse, de investigar quién soy, cuál es mi identidad, qué quiero mostrar, cómo lo puedo hacer, porque la vida da un montón de sorpresas y es muy, muy divertido también hacerlo, ¿no? O sea, meterse en esa, quiero salir a tocar y sentir esa adrenalina y aunque sea un lugar chiquito, mañana va a ser un lugar grande. Y desde lo colectivo, ahí te dejo, Ana, y te doy la palabra, desde lo colectivo, me parece que esa es la unión, como les contaba, en esos añares atrás que les contaba que había empezado a tocar, lo primero que hicimos luego de Cromañón, que no podíamos tocar en ningún lado, no estaba todo cerrado, por lo menos acá en Capital no se podía tocar en ningún lado, fue hacer un festival. La primera forma para mí de hacer algo colectivo, copado, entre otros, es compartir una fecha con alguien. Juntarse, 2, 3, poder armar algo en un lugar, compartir esa producción, hacerla colectiva, comunicar. Si voy a tocar yo solo en un lugar, capaz no va a venir tanta gente o tanto público nuevo como si toco con 2 o 3, ¿no? Y armo algo en el tiempo y que eso sea nuestro objetivo. No estar pensando, hago esta fecha porque después voy... No, vamos a hacer esta fecha y acá rompámosla. Nunca sabemos quién nos va a ver o qué es lo que va a pasar. Y disfrutar el momento, la oportunidad de tocar, ¿no? Más allá de todo, somos privilegiados, estamos haciendo lo que nos gusta y pudiendo profesionalizarlo. Ana. No, me quedaba pensando en esto de la idea de no depender de nadie, ¿no? Esperen que voy a bajar la mano, ahí está. Y bueno, la idea de la independencia absoluta, vieron que es muy relativa, porque estamos en un circuito en el que nuestro trabajo es a demanda. Digo, el salario de quienes tocamos en vivo es como las clases particulares, ¿no? Bueno, a veces tenés 10 alumnos, a veces tenés 5. Bueno, esto es lo mismo, a veces tenés un montón de fechas en temporada alta, a veces no tenés, a veces te agarra una pandemia en el medio. Digo, como, eso también va fluctuando. Entonces, banco esta idea que dice Lucho, y de hecho comparto la sensación como de,
cuando decís, che, yo no tengo que perseguir más esta zanahoria. Ya fue, ¿no? Como se puede construir y producir de otra manera. A veces el caminito es un poco más largo y más dificultoso, pero se puede llegar igual a un montón de lugares que de repente nos interesan. Te digo, sí, relativizar un poco esta idea de la independencia, porque bueno, todo el tiempo dependemos un poco del flujo de estas contrataciones y demás, y eso también hace depender la estabilidad de nuestros equipos de trabajo, ¿no? Como bueno, si yo tengo fechas pensando en un proyecto solista, si tengo fechas para ofrecer, es más fácil poder construir un equipo, ¿no? Porque bueno, o sea, tengo estas 3 contrataciones, vamos a laburar, entonces convoco a mi sonidista, a mi fotógrafa, pero si no tengo fechas, ¿cómo hago para juntarme a ensayar? ¿En dónde ensayo? ¿Tengo la sala? ¿Me presta la sala un amigo? ¿Tengo que pagar una sala? ¿Ensayo en mi garage? ¿Tengo equipos? Digo, como, bueno, empiezan a aparecer un montón de necesidades concretas que a veces las tenemos resueltas y a veces no, pero que sí está bueno como eso, ser conscientes de esas realidades. Perdón, por ahí me fui por las ramas. Eso que iba, ahí lo dijo Tita, pero es así, una vez que uno arma este proyectito de uno, esta primera presentación, como les contaba con el Canva, Ana, que te gusta, que te deja eso ahí concreto, esa data tuya concreta, ¿no? Vos con eso podés ir a cualquier lado a presentarte. Hay un montón de subsidios. De hecho, hay una página, ahora no me acuerdo, pero si quieren después la busco, se la paso a Tita por si se las quiere pasar, en donde salen todos los subsidios que hay de todo tipo. Entonces vos también podés pensar en el tiempo. Decís, bueno, este año, a ver, me siento hoy, me armo un proyecto de lo que tengo ahora, mi identidad, todo, y me planifico el 2022, por ejemplo, y digo, me presento a todos estos subsidios. Ya, si te sale un subsidio para armar, por ejemplo, subsidios para hacer shows en vivo, para filmar, para grabar, está el que no sabe, que no conoce el INAMU, te podés anotar ahí. Si sos de Cava, hay otro, del gobierno de la ciudad, hay otro lugar que te podés anotar. INAMU es fundamental para cualquiera que sea músico hoy, siempre hay línea de financiamiento, un montón, en donde te podés anotar para grabar un disco, para hacer copias, para presentar un show, hay descuentos de 40% en pasajes. Fondo Nacional de las Artes también ahí. Eso está bueno porque te pone en esa producción, ya arrancas bien. Si vos querés hacer un show de presentación del disco y ganaste un subsidio de una plata y ya te quedás tranquilo de que tenés esa guita para financiar tu presentación de disco dentro de 6 meses o 3 meses, listo, te quitas un peso de encima y te aseguro que va a ser genial lo que va a pasar, porque vas a poder tener más tiempo y más tranquilidad para invitar gente, para pensar en tu plan de comunicación, que es otra cosa aparte de los músicos, ¿no? También que lo pongo como una pata muy importante de esa mesa que contaba Tita, que es la música, la producción, está la comunicación, que es otra pata también, ¿no? Y que es fundamental hoy en día tanto para que se entere nuestro ecosistema o para ir hacia otros, bueno, va de la mano con el Canva, con haber pensado qué es lo que voy a presentar, qué es lo que tengo una gacetilla, tengo algo que decir, tengo un rider técnico, ya tengo, no saben, vieron como dicen los cocineros, la mise en place, no sé si se pronuncia así, pero ya tengo todo sobre la mesa lo que voy a usar. Los cocineros dicen mise en place cuando tenés arriba de la mesa, bueno, estas verduras, estas herramientas de laburo y este es el plato. No van a usar otras. Listo, en esta etapa voy a hacer esto. Entonces ahí ya te ordenaste y con eso laburás y le sacás el jugo a lo máximo. Listo, cuando terminás podés barajar y dar de nuevo en el siguiente proyecto y te volvés a organizar con las herramientas que ya tenés. Ahí Ignacio quiere, no sé, hacer un comentario, una pregunta. Creo que está bueno ya avisarles que estamos en ronda. Si alguien se anima, es el momento ahora, que ya estamos quedando con poco tiempo, así que... Bien, gracias. Bueno, quería comentar esto porque ya me tengo que ir, pero no quería dejar de decirlo. Me parece que es importante lo que decía Ana con estos puntos que marca. Me parece súper importante, primero, pensarlo desde chiquito a macro, ir paso por paso. No angustiarse en la primera etapa, porque uno cuando sale a tocar al principio es totalmente intuitivo todo lo que hace. Entonces, esta guía, si la hubiera tenido yo en los 80, 90, cuando empecé a tocar, hubiera sido mucho más práctico en mi vida. O sea, yo crecí como músico independiente desde que tengo 14 años,
sabía 4 acordes y me lanzaron al escenario, anda a tocar, me dijeron, y arranqué ahí. Y las producciones siempre fueron independientes, a los ponchazos, a los cachetazos, como se podía, a panfletear, a hacer las gacetillas a mano, a llevarlas a las radios. Yo me acuerdo que iba a todas las radios a dejar gacetillas, a todos los programas, bueno. Y es un camino recorrido, o sea, a esta altura de mi vida, a los 47 casi, creo que algo aprendí. Sin embargo, creo que la organización de estos puntos, o la organización en cuanto a la música independiente, al proyecto independiente, me parece fantástico, me parece que es un camino ya allanado por gente que ya está trabajando de esto, y es de una gran ayuda. Me parece que es ordenarse, hacerlo de a poco, pensar en llenar el barcito con la gente que uno quiere, con la gente que uno conoce, después tratar de pasar a las salas. Yo cuando me acuerdo siempre, este ejemplo que me daba siempre cuando a veces tocaba con Willy Cruz, me decía, el indio me decía Willy, el indio me decía, primero llenar los bares, después llenar las salas, después llenar los teatros y después llenar los estadios, ¿no? Me parece que es eso, es machacar sobre lo que querés decir, ¿sí? Sin perder de vista todo este camino que tiene que ver con el negocio de la música, porque en definitiva estamos adentro de un negocio. Y eso me parece que no lo podemos obviar, ¿sí? Si no, nos quedaremos tocando en casa o nos quedaremos tocando en el barcito de siempre, y si somos felices haciendo eso también está bien, me parece, ¿no? Pero si uno quiere dar un paso más, me parece que hay que enfocar la carrera, hay que enfocar el proyecto hacia un lugar más comercial, que no quiere decir que sea menos artístico. Por suerte, el trabajo independiente de los músicos independientes nos posibilita eso. Es decir, no tenemos a ninguna empresa atrás que nos diga no puedes hacer esa canción porque yo necesito más hits, ¿no? Entonces, qué sé yo puedo hacer la música que yo quiero, y de hecho yo lo hice durante toda mi vida, y he llenado teatros, y he ido a México, y he ido a Europa, o sea, lo mismo, digamos. Lo hago igual, digamos, no necesito que venga un productor de una discográfica y porque me pone 500 lucas, yo tengo que hacer lo que el tipo me dice. Digo, me parece que ordenarse, ir despacio y disfrutarlo. Es un viaje lindo, me parece, está buenísimo. Gracias, chicas, yo me tengo que ir. Quería decir este pequeño comentario. Chao, gracias. No, mil gracias a vos, Ignacio. Bueno, no sé si alguien más de los que estamos acá formando parte de quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Si no, podemos seguir. Como decía Canito, esto se puso bueno. Nada, 1000 cuestiones, comentarios también para sumar. Se me ocurren a mí, ¿no? Javier levantó la mano, creo, ¿no? Ah, no lo vi. Sí, Javier, sí. dale, no te veo, pero por supuesto. Dale nomás, no lo veo, Javier. Habilitate el micrófono, Javi. ¿Está? Sí, No. está, creo que está Pero intentando. ahí está, ahora sí. Ahí se desmuteó. No, igual no te escuchamos. No escucho. Estás desmuteado, pero no te escuchamos. Por ahí podés sacar los auris, vieron que a veces traicionan un poco los auriculares. Ahora sí. Bien, perdón, bueno, les comento, soy de Chaco, una siesta de calor tremenda, no se están perdiendo de nada acá. Muchas gracias por el tiempo que acaban de compartir, las historias, y yo tengo como un ensamble de cada una de las partes que dijeron ustedes. Cada palabra de ustedes fue una semilla como para ir pensando en un lugar que estamos generando para eso, para poder tocar. Chaco carece de movidas armadas, digamos, de circuito. Entonces hay que ir haciendo puntita desde el circuito, los equipos, la gente que se anime a participar, y bueno, dependiendo mucho de los géneros, ¿no? Tengo una banda de rock y bueno, vemos como todo el freestyle y toda la movida nueva de rapeo viene creciendo y va para esos lados. Esos chicos capaz que hoy, como siempre, se van a expresar en la calle, ¿no? Pero faltan esos lugares donde ellos sientan que puedan o pasar una gorra o cobrar una entrada, y es gestar todo eso. Hay mucha información que tiraron ustedes que para mí fue valiosa,
Así que desde ya gracias. No mucho más, así que ya nos cruzaremos en algún circuito. Invítanos para allá, vamos. Y cuando yo tenga lugar, los invito a ustedes, vengan. Qué lindo Chaco. ¿Estás en Resistencia? No, estoy a 300 kilómetros de Resistencia, es el interior, es el portal del Impenetrable, donde se están armando unas reservas de paseo. Bueno, más adelante ojalá puedan venir, aunque sea a conocer el Chaco. Para mí un poco lo que decís, perdón, María, ¿no? Porque No, dale. un punto que también me quedó de todo lo que veníamos hablando y es re importante por lo que dice Javier, es, creo que en nosotros y en las nuevas generaciones de productores que puedan ir saliendo a acompañar a los músicos, tenemos que empezar a pensar en nuestro país un poco más federal y en circuitos de música. Una banda subsiste si toca. Vos no podés tocar 10 veces en Capital en un mes, porque no es sustentable. Tal cual, y incluso es nutritivo fluir, ¿entendés? Para un chico no ir a triunfar solamente a Buenos Aires, sino ir a expresarse, a conocer y a ver de allá. Hemos visto bandas que vienen y la descosen en cuestiones de sonido porque tienen su productor de sonido, y nosotros con los mismos equipos sonamos de otra manera, mal, ¿entendés? Es todos esos pequeños detalles. Sí, pero para mí lo importante de lo que vos decís, lo del circuito es re importante porque eso también es laburo colectivo. Y poder afianzar un circuito entre todos, entre músicos, productores, técnicos, que entiendan que somos una industria en donde se trabaja y que somos un trabajo una vez que vamos y tocamos en un lugar y cobramos una entrada, o pasamos una gorra, o lo que sea, pero estamos pidiendo dinero a cambio. Desde todos esos lugares lo podemos mejorar y es fundamental para que sea sustentable, ¿no? Para que sea sustentable en el círculo nuestro. Para los que ya tocan, como les contaba antes, ya es sustentable. Para los del medio capaz también, porque aparte tienen la posibilidad de ir a otros países y ganar una guitita, pero para los que estamos como en un circuito en donde capaz tenemos alguna cosita, pero aparte necesitamos que fluya, tocar, foguearnos todo, hay que generar ese circuito. Ese circuito lo podés generar en micro, en tu barrio, si querés, o en tu localidad cerca. Yo tuve la posibilidad de tocar a Brasil y con un grupo de laburo que se llama Fora do Eixo, que es de laburo colectivo re contra bueno, que empezó en una ciudad muy chiquita, que se llama Cuiabá, y después eran 75 puntos en todo Brasil. Y se iban uniendo en ciudades. Por ejemplo, vos contabas lo del Impenetrable, yo fui a tocar a San Pablo y llegué a San Pablo y de San Pablo fui como si te dijera hasta Chaco. En una línea recta, en una ruta en donde íbamos parando en distintos puntos que eran puntos de cultura. Puntos de cultura que eran artistas independientes o espacios como el que vos contás que estaban ahí sosteniendo ese circuito. Y era súper fuerte, la verdad. Sustentable, en algún lugar te podía ir mejor, en otro lugar no tanto, pero ideológicamente era muy sustentable. Eso lo acompañaban con otra cuestión que se llamaba, hospedacultura, que había toda una cuestión colectiva para hospedar a los artistas, por ejemplo. ¿Me entendés? Eso existe acá en Argentina, si lo quieren buscar, hospedacultura existe, llegó acá, que está buenísimo. Y bueno, muchas herramientas más, está para hablar como 1000 horas. Ahí, perdón, Luciano, José tenía la mano levantada, que en una se nos fue, pero ahora, José, dale. Perdón. Hola, buenas tardes y gracias por tanta información. Sí, justo igual hablaste algo de eso, Luciano, de todo lo que es el hospedaje, y también creo, la verdad que no sé si fue Ana o María, que habló del tema del INAMU, de cómo recibir el tema de los subsidios como banda, porque si bien yo tengo una banda de rock, los temas los tenemos registrados, hay muchas cosas que por ahí a la hora de ir a tocar no sabemos, ¿no? En nuestro caso no lo sabemos. Hola, José. Bueno, perdón. Sí. No, te quería, me parece que está re buena un poco lo que dice José en relación a
dos cosas como bien distintas, ¿no? Por un lado, José mencionaba lo de INAMU, más vinculado a las convocatorias y a toda la línea de fomento, subsidios y demás. Y por otro lado, toda la parte como de registración, ¿no? Y de, si se quiere, de resguardo de los derechos. Y ahí también se abre otro mundo también, que es la monetización y demás. En relación como a la parte más de convocatorias, subsidios y demás, yo hace un ratito pasé ahí un listado solo de los nombres para que empiecen un poco a explorar, ¿no? Como el INAMO, el FNA, que contaba Lucho, el Fondo Metropolitano, el BaMúsica, que son como, yo ahí los que pasé son los más estables en términos de convocatoria, ¿no? Son como los que salen todos los años. Después, y ahí está bueno que se suscriban, ¿no? A esas páginas, porque te van llegando, como las convocatorias. Después Lucho creo que iba a pasar también el nombre de una de las webs donde aparecían varios subsidios y líneas de financiamiento. Y después hay convocatorias como más estacionales, podríamos decir, que muchas veces se desprenden como de políticas públicas específicas. Entonces, hace poco estuvo el Impulsar 1 y 2, que era un programa para poder, que era de Cultura de Nación, que era para poder programar fechas en salas. Entonces, digo, esas convocatorias como más estacionales, podríamos decir, si uno se suscribe como a estos grandes 5 o 6 lugares, te van llegando, y eso está buenísimo porque de repente, a veces, a mí me pasó muchas veces de enterarme tarde, ¿no? Cuando estaba en este tiempo histórico en el que me negaba a tener Instagram, no me enteraba de las convocatorias, entonces cerraba el 8 de octubre y yo decía el 1 de noviembre, uy, qué buena convocatoria, uy, ya se me pasó. Entonces, ahí yo como el ejercicio que recomiendo es entrar a esas páginas, suscribirse y empezar a armar un calendario, porque esas convocatorias suelen salir más o menos en las mismas fechas. Entonces, el BaMúsica, por mencionar uno, y empezar a construir perfil. El BaMúsica da poca plata, pero es fácil de postular y es fácil de rendir, que son como 3 puntos ahí como para tener en cuenta, y suele salir la primera convocatoria en mayo y la segunda en agosto, más o menos. Entonces, empezar a construir un poco ese mapeo del que hablaba Lucho, entonces me armo un Excel y digo, bueno, estas convocatorias más o menos aparecen en esta época del año. Y la segunda pata de eso es, bueno, tengo que tener algo para postular. Y lo tengo que tener, y esto también lo decía Lucho hace un ratito, con cierta anticipación, porque a veces nos encontramos con la convocatoria, que está buenísimo postular y la convocatoria dura solo 10 días, y entre la vida, la vorágine, no llegamos a armar un proyecto viable que pueda jugar, ¿no? Como a competir con otros, que finalmente lo que pasa con una postulación, en tan pocos días. Entonces, yo ahí lo que recomiendo es que hagamos el ejercicio de pensar un proyecto a postular por año dentro de nuestro proyecto artístico, una propuesta para postular por año, que le vayamos como cambiando un poco la faceta. Por ejemplo, vos, José, tenías una banda de rock, Sí. ¿no? Entonces, bueno, que por ejemplo, José pueda pensar desde su proyecto de rock en armar uno que sea, ¿cómo se llama tu banda? La 9 Rock. Bueno, la 9 Rock. Sí. Bien, entonces, que José piense para la línea de convocatorias más vinculadas al audiovisual, el streaming de la 9 Rock o el videoclip de la 9 Rock, entonces que elija un tema de los que tiene, que por otro lado piense una postulación dentro de esa misma idea, que puede llevar el mismo nombre incluso, una postulación para grabar un single, es decir, un material nuevo que muchas veces es muy costoso, y que la tercera pata de eso sea que la 9 Rock va a proponer, no sé, el desarrollo de talleres, por ejemplo, ¿no? Como para pensar 3 patas de un mismo proyecto. Entonces, y sentarse a escribir eso. Entonces, pensar ese equipo, ir avanzando en lo que podamos para tener una carpetita en la que tenemos armada esa idea de postulación y que, bueno, vamos a ir adaptando en función de los requisitos que nos va pidiendo cada una de esas convocatorias, pero como no arrancar desde cero. Eso en relación a convocatorias. Y después en relación a registración, y esto también da para otra charla, hay como varios estadios, ¿vieron? Como en términos de registración, y Lucho por ahí quiere complementar algo de esto, pero como para mencionar entes concretos, tenemos a SADAIC, a ADI y a CAPIF. No sé si me estoy olvidando de alguno. En un principio sí, son esos 3. Y la DNDA, ese es el cuarto. Sí, entonces, la DNDA va a ser el primer lugar en el que registremos, porque ahí lo que vamos a hacer, y acá Tita, corregime si me equivoco, que vos también tenés mucha data de esto, en la DNDA lo que vamos a hacer es registrar primeramente nuestra obra, ¿no? Es el primer lugar en el que vamos a registrar nuestra obra. Sí, que lo que se llama es proteger.
Yo en la DNDA lo que voy a hacer es proteger mi obra, es decir, puedo poner solamente un tema o puedo agarrar todas las canciones que estoy haciendo, por ejemplo, todo el disco que voy a grabar o todas las canciones que estoy tocando en vivo y no quiero que me las roben. Las voy a grabar en algún... No, ahora es online, o sea, las voy a subir. Puede estar grabado de manera muy casera, ¿sí? Puede ser con un celular. Y eso queda archivado. Y si en algún momento ustedes ven que alguien les robó un pedazo de canción, pueden acceder a la justicia porque tienen eso guardado, ¿sí? O sea, pero eso es como protección de obra. Es decir, yo si hago un tema nuevo y quiero, no sé, que mi banda se lo aprenda, yo no voy a pasar a cualquiera, che, mirá qué tema hice, mirá qué lindo el tema, antes de hacer esta protección. Primero lo voy a proteger, que es muy rápido para hacer el trámite y que además puedo pagar, o sea, pago un trámite y puedo poner todas las obras que quiera mías ahí. Ese es como el primer paso. Y ese trámite que cuenta Tita es un trámite que antes se hacía presencial, pero ahora también se puede hacer online, ¿no? Está como la doble modalidad. De hecho, creo que directamente se hace online ahora. Esto fue antes de la pandemia. Y lo bueno es que uno muchas veces piensa que, bueno, para hacer esta primera protección tiene que tener grabado algo más o menos digno, y eso no es así. Digo, podemos tener grabado un audio de WhatsApp, ¿no? Donde como grabamos el ensayo así, como podemos. Esa es la instancia de protección, ¿sí? Del tema en la DNDA. Después, lo que es ADI es todo el mundo de intérpretes, ¿no? La interpretación de ese tema que involucra todos los instrumentos de esa interpretación, ¿no? Estoy Claro. acá. ADI es, por ejemplo, yo toqué la 9 Rock, entonces vos te anotás y presentás el disco en donde figura que vos fuiste el violero. Cada vez que se pase esa música, vos vas a cobrar por intérprete. En una radio, en la tele, donde sea, tendrías, y por los discos que vendas, ¿no? Tendrías que cobrar como intérprete del disco. Eso ADI. Sea o no por tu eso- disco, es decir, vos participaste en el disco de la 9 o participaste en mi Sí, disco, en cualquier disco. vos estás interpretando un instrumento ahí. Entonces, corresponde que vos cobres por esos derechos de interpretación. Sí, y por eso es importante que participemos de grabar en discos de otros artistas. O sea, que siempre que tengamos la oportunidad de ir a hacer una colaboración, grabarle unos coros o ir y tocar la guitarra en el disco de un amigo, todo eso nos va a ir sumando volumen en ADI. Entonces, cuando vos vas a cobrar, que es 2 veces por año, o sea, cada 6 meses te hacen una liquidación de todos los temas que en los que vos tocaste, aunque no sean tuyos, ¿sí? Es por interpretación. Te hacen una liquidación de todos los temas que se pasaron por la radio y que vos estabas tocando o cantando, ¿sí? Entonces, todo suma como una gotita, ¿no? Que va ahí sumando a ese vasito que se va llenando de a poco. Por eso es importante que no solamente participemos de todas las grabaciones que podamos, sino que también nos encarguemos de o exigirle a la gente para que grabemos que registre su obra en ADI, para que ahí podamos ir y figurar, si no, no vamos a cobrar nada, ¿sí? Y que nos registre. Y nosotros tenemos que ser socios de ADI, que eso es gratis, pero es un trámite que hay que hacer. Entonces vas a ADI, te inscribís y sos socia de ADI. Sí, ahí a lo que dice Tita, registrarse es muy fácil como socio, pero a lo que dice Tita, pedirle a esos compañeros que registren la obra en ADI, que a veces no lo registran porque no lo saben, y que nos registren. ¿Qué significa? No que nos abran la cuenta de socios, sino que nosotros aparezcamos en la ficha técnica. Uh-huh. Eso es importante. Si cuando se va a registrar el tema en ADI, mi amiga se olvidó, se le traspapeló o no presentó ficha técnica porque no sabía y no figura mi nombre ahí, yo no voy a poder decir que grabé en ese tema. Y por tanto no voy a cobrar esas regalías. Estos son cositas que parecen una pavada, pero que nos hacen la diferencia respecto de poder hacernos socios y que realmente ese repertorio que aparezca sea fiel a todas esas veces que grabamos un instrumento X, el que sea. Y después, por último, en esta tríada hicimos DNDA, muy rápidamente, ADI, nos queda SADAIC y CAPIF. CAPIF es para productores fonográficos, si no me equivoco. Esto es quienes produjeron, ¿no? Como propiamente ese fonograma, podríamos decir. Y en el caso de SADAIC, se abre también como la otra punta ya más vinculada a, además de lo que se llama los streams, es decir, las escuchas que tenemos, se abre como esta otra pata que tiene que ver con pasar planilla. No sé si alguna vez escucharon, pero que tiene que ver con el show en vivo.
Cuando nosotros tocamos en vivo, corresponde que se abone, creo que sigue siendo ese porcentaje, un 12% a SADAIC, que es el ente encargado de recaudar, y ese porcentaje, si pasamos planilla, que ahora contamos qué es, debemos percibirlo por cada show que hicimos. Pasar planilla es armar en una planilla, o sea, declarar un listado del repertorio que yo estoy tocando en un show. No importa si es un bar chiquito, si es un festival grande, si es un recital, si me contrató el Estado, un particular, o si es una fecha que organizo yo. Esto en el mundo ideal es lo que debiera pasar. Ahora, y Mariano él se ríe, SADAIC, hay que decirlo también, digo, para no generar falsas expectativas, es uno de los peores organismos, y lamento mucho que si esto queda grabado y se entera SADAIC, digo, pero quien ha ido a SADAIC y ha tenido alguna interacción con SADAIC sabe que SADAIC primero tiene la lógica del desgaste, ¿no? Anda a la oficina 4, no, es en las 7, no, es en las 11, no, tenés que hacer estos 43 papeles, viniste hasta acá, pero en realidad es online, tenés que ir a tu casa. Digo, tiene la política del desgaste, por un lado, y por otro, tiene una manera de funcionar que es muy poco transparente, por llamarlo de alguna manera. Digo, no hay un parámetro de esa liquidación, ¿no? Entonces, de repente vos vas y tenés 122 pesos para cobrar de un tema que sacaste hace 5 años y que tiene 3K de visita, pero tenés un tema que tiene 50.000 reproducciones y no te pagaron nada. Entonces, ¿no? Vos lo mirás y decís, che, pero ¿y por qué este tema no? Y entonces te peleás y a los 2 meses cobraste 6 lucas. Y después no cobraste más. Entonces, esa es un poco la dinámica que tiene. Entonces, digo, de ninguna manera los desaliento a que gestionen SADAIC, todo lo contrario. Me parece que es una discusión que hay que dar. Hay que gestionar también SADAIC, pero hay que saber que están estas trampas y que, bueno, es como una militancia, ¿no? Todos los meses llamar y decir, che, mirá, vos sabés que yo tengo esta cantidad de reproducciones y acá en la planilla no me figura, ¿qué pasó? Digo, es como un poco una discusión medio constante. Y la pasada de planillas a veces es muy compleja porque hay un montón de lugares que no pasan planilla. Y eso también es una exigencia que hay que hacer. Como hay que pasar planilla. O sea, ese 12%, por ejemplo, cuando hay entradas, se descuenta, ¿no? Se descuenta, lo que primero se descuenta es ese 12% de SADAIC, que después tenemos que ir a pelearlo para cobrarlo, ¿no? Pero primero hay que descontarlo. Y la pasada de planillas es un repertorio que antes se declaraba de manera cuatrimestral y ahora se declara de manera anual. Esto lo que pueden hacer es entrar a la página de SADAIC, mandan un mail y les piden que les indiquen cuáles son los pasos a seguir para poder pasar planilla. Y ahí les van a mandar un mail y les dicen, es muy simple, no es difícil, hay que estar registrado en SADAIC para eso. Si aún no lo hicieron, pueden mandar un mail a SADAIC y decir, hola, ¿qué tal? Me quiero registrar, ¿cómo hago? En eso contestan bastante rápido y te mandan los instructivos, vas y lo gestionás. Y en esa pasada de planilla tiene un límite de 24 temas en los que vos inscribís los temas que vas a tocar en tu repertorio, que puede ser móvil y que a veces podés no tocar 2 temas de los que declaraste y tocar otros 2, no pasa nada. Pero hay que tener un repertorio armado y eso queda ahí y se va actualizando de manera anual y ese después es el repertorio que nos va a permitir reclamar, ¿no?, el cobro de las fechas y de manera cuatrimestral vamos a percibir liquidaciones por ese registro que hicimos. Está buenísimo lo que cuenta Ana y ir como en este listado de cositas para ir armándose como la mochila de herramientas y de cosas para arrancar con nuestra música y darle. Estar anotado en estas entidades está bueno. SADAIC está bueno. SADAIC es el lugar donde vos cobrás tus derechos y como dice Ana, vas a tener que reclamar un montón o hacer, pero en esto de armar los equipos y de profesionalizarnos también y del laburo colectivo es cuando seamos más reclamando y laburando colectivamente y haciendo charlas como estas en donde empezamos a abrir la cabeza y los ojos, también SADAIC va a empezar a cambiar un poco porque así fue pasando con los años, ¿no? Así fue pasando con los años, como lo que le decía de vender entradas, y no, va sucediendo. Y bueno, yo celebro que estemos acá charlando de esto, está re bueno. Como decía el otro chico que antes habló, a mí me hubiera encantado poder haber tenido todas estas herramientas al principio y no haberlas sabido después de pegarme la cabeza contra la pared 80.000 veces. Me encanta, es lo que soy, es lo que me hizo, es lo que hoy estoy acá hablando con ustedes, está buenísimo. Pero la verdad que me hubiera allanado el camino en muchas cosas y capaz hoy estaría más armado. Por ejemplo, SADAIC, si vos te anotás,
en un momento tenés una cantidad de obras registradas, podés dar un examen y con eso podés tener acceso a la obra social. Y eso ya no es una pavada, tener acceso a una obra social como música. Una obra social que te digo que anda bastante bien. Tengo amigas que no tenían obra social, hicieron el examen ya más de grande porque no lo habían hecho antes por cuelgue de nosotros los músicos también, y lo hicieron y hoy en día les cambió mucho. Así que está bueno. Y siempre uno nunca sabe lo que va a pasar con la música de UNE, ¿no? Entonces está bueno tenerla ahí en regla. No sé, para los que tienen hijes, eso después le queda a los hijes de uno. O sea, todos los temas que vos tengas registrados, después tu hije va a cobrar. Y creo que tu nieto o niete, o no sé cómo se dice, pero va a cobrar también. Va a poder tener acceso a eso durante un montón de tiempo. Entonces, está bueno. A veces nos quisieron hacer pensar para mí culturalmente como yo trabajo de la música y la típica pregunta en tu familia o cualquiera, pero no, dale, pero ¿de qué trabajás? ¿Me entendés? Seguro a muchos les pasó. Yo trabajo con esto. Trabajar en la música no es solamente ir y tocar. Pueden ser muchas cosas. Podés dar clase, podés armarte una gira que te vaya bien, otra que te vaya mal, podés vender discos, podés tocar en la calle. Lo importante es que si somos músicos y tenemos pasión, eso no dejemos de hacerlo nunca. ¿Se entiende? Es por ahí, por el camino. Eso, sumado a la profesionalización, para mí está en nuestras manos generar un estadio nuevo para la música independiente. Hoy en día, y después de los 90, muchos de los músicos que nosotros conocemos, que pensamos que están bajo grandes empresas, son independientes, pues siempre el camino es poder elegir qué hacer uno con la obra de uno. Y para mí eso es importante, ¿no? Que no te venga alguien a bajar. A no ser que vos tengas súper claro, como pibes más jóvenes ahora es mi momento, voy a cantar trap, listo. Y es así, estás convencido y sabés cómo es, listo. Ahora, si no, para mí siempre está bueno manejar uno lo artístico de uno porque eso va a ser el motor, ¿no? Si yo grabo un disco que me re gusta, me encanta todo, ahí le voy a poner todo el laburo para que eso suceda, se muestre y se vea. Bueno, Luciano, genial. No sé, María, yo diría de ir medio cerrando. Tita, querida, si querés también aprovechar vos, así como abriste, darle a eso, como un cierre y agradecimiento enorme de nuevo para todos y todas. Fue hermosa la actividad, Tita. Sí, bueno, me parece que hoy nos quedan un montón de preguntas que están buenísimas, que se abran. Este es un camino que es largo y que está bueno que ir aprendiéndolo de a poco, ¿no? No encontrarnos, no sé, cuando terminamos la carrera o ya cuando pasaron un montón de años con que no sabemos qué hacer con nuestra profesión. Entonces, me parece que está bueno todo esto que contaron hoy. Ana y Lucho, muchísimas gracias por estar hoy acá acompañándonos y pasándonos toda esta data que la verdad que no hay en dónde aprenderla. Entonces estos espacios para mí son muy valiosos. Y bueno, espero que les hayan quedado un montón de preguntas nuevas que se abrieron a partir de esto y seguiremos encontrándonos en otras semanas de la investigación o en otros espacios para seguir aprendiendo cómo producir nuestros proyectos y cómo vivir de esto que amamos. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a todos y a todas y todos. Gracias. Bueno, millón de gracias. Anita, también, no sé si querés también aprovechar como para saludar. No, gracias, solo avisarles que ahí les dejé en el chat el mail de nuestra productora, que a veces armamos así talleres abiertos y gratuitos o charlas que por ahí puedan servir para quienes tengan ganas. Nos escriben, lo sumamos ahí al mailing y seguimos en contacto. Dale, y gracias Javier, por venir. Perdón, se te chispoteó. Bueno, abrazo. Quería saludar también, gracias a las tres por invitarme, recopado. Y quería contarles que hace muchos años, hace más de 20 años, arrancamos con algunas bandas y artistas independientes, también un festival que se llama Festival Sumar, que es colaborativo, que empezó acá en Buenos Aires y se hace en Córdoba, en Paraguay, y este año que viene se va a sumar Mendoza, que estamos laburando, que si lo quieren seguir en las redes para sumarse, siempre hacemos también como las chicas, y los invitamos tanto a venir a participar, a ver,
cada año armamos un taller de laburo colectivo para el armado del festi, así que si les interesa, se llama Festival Sumar, lo buscan y ahí seguiremos charlando por otros canales. Bueno, genial. Esto igual va a quedar, después lo vamos a difundir, va a quedar grabada esta charla como para socializar, replicar. Entiendo que, ¿no? En la página, no sé, ahí Tita la tiene más clara, pero esto después también se puede difundir. Bueno. Chao, gracias. Chao, gracias. Sí, gracias. Buena semana.